Gloria a Dios. Saludo nuevamente a la amada iglesia con la paz del Señor. Amén. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede de poder ministrar la palabra del Señor. Agradezco a Dios primeramente y también agradezco a nuestro pastor José que nos da la oportunidad. Amén. Yo quiero en este tiempo que yo tengo, yo quiero traer primeramente un consejo para todos los jóvenes, aproximadamente de media hora. Luego nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza nos pueden adorar, nos pueden ayudar con una adoración y luego vamos a estar entrando a la administración del estudio bíblico. Nuestro pastor Café puede pasar juntamente con nosotros en este lugar. Aleluya. Abra su Biblia, el Salmos, capítulo 119, versículo 93. Gloria a Dios. Salmos 119, versículo 93. Vamos a leer toda la juventud juntos. Amén. Salmos 119, versículo 93. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hace un tiempo atrás, estando viendo los cultos de doctrina, y mientras nuestro pastor Humberto él predicaba, él enseñaba acerca de algo muy importante. En cuanto yo escuché lo que el pastor Humberto decía, fue una cosa que me impactó en el sentido de decir que si nosotros no tomamos atención a lo que yo voy a decir en este momento, muchas veces como cristianos vamos a fracasar. No vamos a poder perseverar en lo que la palabra del Señor nos enseña. Y el salmista él dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Lo cierto es que nuestro cerebro humano, todas las personas, tenemos un mecanismo de defensa, y este mecanismo de defensa se basa en olvidar las cosas. Si nosotros nos ponemos a pensar, y si yo preguntara a cada uno de ustedes qué es lo que hizo el domingo en todo el día, ciertamente ninguno con certeza respondería qué es lo que hizo puntualmente el domingo. Quizás se acordarán de algunas cosas, pero no todo lo que hicieron en el día. ¿Y esto por qué pasa? Nuestro cerebro, como dije, él tiene un mecanismo de defensa. Y en este mecanismo de defensa, él automáticamente va eliminando información de nuestro cerebro. Información que muchas veces puede ser no relevante para nosotros. Ahora, sabiendo esto, por ejemplo, nosotros tenemos algo lo cual nosotros podemos comparar. Cuando usted tiene en su celular y saca muchas fotos, llega un momento en el cual la capacidad del celular se agota y ya no puede almacenar más ni fotos ni ningún otro archivo. ¿Por qué? Porque la capacidad ha llegado a su límite. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Ella empieza a seleccionar aquellos archivos que no le son de utilidad. Ella empieza a borrar, empieza a entrar en la galería y empieza a eliminar las fotos que ya no le sirven. Esto nuestro cerebro lo hace automáticamente. Nosotros no tenemos que ponernos a pensar y decir: esta información ya no me va a ser útil. No, nuestro cerebro él empieza a eliminar la información automáticamente.
Y hay un científico alemán, el cual se llama Ebbinghaus, que él se deparó con esto. Y él empezó a hacer un estudio acerca del olvidamiento de la persona. Y hay una curva del olvido, la cual nos dice que cuando una persona aprende una nueva información, ella, pasado 24 horas, pierde aproximadamente el conocimiento de la nueva información que ha aprendido entre un 60 y un 65% de lo que ha aprendido. Pasado 48 horas, el perdimiento de aquel conocimiento pasa a ser mayor. Él pierde aproximadamente entre un 70 y un 75% de la información aprendida. Y pasado las 78 horas, el conocimiento perdido pasa a ser aún mucho mayor, hasta aproximadamente un 80 o más por ciento de la información que aprendió. ¿Y por qué esto es importante para el cristiano? Quizás nosotros podemos pensar por qué es importante para nosotros como cristianos esta información. Cuando nosotros venimos a un culto, cuando usted va a un ayuno de la juventud, cuando usted va a un ayuno congregacional, cuando usted va a un culto, ciertamente los predicadores, los pastores o quien ministra la palabra del Señor, Él trae una nueva revelación para la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa cuando la persona escucha? Si esta revelación no impactó ciertamente en la vida de la persona, ella queda en el corazón de la persona, pero no por mucho tiempo. Durante estos tiempos que yo dije, ella va olvidando. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que predicó nuestro pastor el fin de semana pasado? ¿Cuántos se acuerdan aquí qué es lo que predicó nuestro pastor en cada congregación? Es porque nuestro cerebro él va olvidando. Y Dios, que conoce todas las cosas, Dios que es un Dios omnisciente y omnipresente, que Él sabe cómo creó al ser humano, cómo el propio Dios, cuando Él estaba haciendo la creación, Él tomó del polvo de la tierra al ser humano y dio cualidades y virtudes al ser humano. Él ya sabía esto. Dios no es tomado por sorpresa que el ser humano venga a olvidarse de las cosas. Entonces Dios, en su sabiduría infinita, en su omnisciencia, Él escribe la Biblia y Él nos deja indicaciones por medio de su palabra para nosotros poner por obra. Pero nosotros tenemos que poner por obra. Una cosa muy difícil, una cosa es saber la palabra y otra cosa es ponerla por obra. Muchas veces nosotros no la ponemos por obra. Por favor, nuestra hermana del proyector puede poner el Salmo 1, versículo 2, que nos dice la palabra del Señor. Nosotros vamos a entender la importancia de prestar atención a lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor, ella nos advierte desde hace mucho tiempo esta autodefensa del cerebro del ser humano. Y ella nos da una receta para nosotros no olvidarnos de la palabra del Señor. Ella nos da una arma para nosotros poder combatir con esta autodefensa que tiene nuestro cerebro. Ahora, cuando nosotros vemos nuestro cerebro, como yo dije, él se va olvidando de las cosas. Nuestro cerebro automáticamente va borrando toda información que parece que no es relevante. ¿Cómo nosotros podemos hacer que una información sea relevante y ella no venga a perderse? ¿Cómo nosotros podemos hacer que esta información permanezca dentro de nuestra memoria y no se pierda? ¿Qué es lo que la mayoría de los estudiantes, cuántos estudiantes tenemos aquí? ¿Qué es lo que la mayoría de los estudiantes hace cuando ella quiere saber un concepto acerca de una materia?
¿qué es lo que hace? ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Levanten su mano, por favor. Usted que estudia, ¿qué es lo que hace cuando quiere saber un concepto? ¿Cómo, hermano? Exactamente. Uno cuando quiere que un concepto quede grabado en la memoria, repasa una y otra y otra y otra vez. Entonces la memoria entiende que esta información es importante y ella queda guardada en la memoria. Y la palabra del Señor ya nos dice de esto. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo número 1, versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, y en su ley, y en su ley. Vea lo que el Señor Jesucristo está diciendo, vea lo que nuestro Dios está diciendo. La palabra del Señor nos dice, y en su ley lee de día y de noche. Usted tiene que observar que hay una diferencia entre leer y meditar. Y la diferencia entre leer y meditar, si puede poner el Salmo número 1, versículo número 1, por favor, hermano. La diferencia es que cuando yo leo simplemente, yo puedo decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo leí, ahora yo puedo tomar un día a día común de cada persona, de cada joven. Él, vamos a decir, que en este día él se levanta, él lee el Salmo número 1, versículo número 1, él lo lee simplemente, lo lee y luego pasa a hacer sus actividades. A lo largo del día, él ya no ha pensado en lo que él ha leído en el día, en el principio del día, entonces esta información viene a perderse, viene a olvidarse. Ahora, si nosotros hacemos lo que la palabra del Señor nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si nosotros, al leer el Salmo número 1, versículo número 1, nosotros salimos y estamos en el colectivo y vamos en el colectivo pensando, meditando lo que el Salmo nos está diciendo. La palabra del Señor nos está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo ya estoy pensando en qué es un consejo de malo. Yo ya estoy meditando en lo que la palabra del Señor me está hablando. Y la palabra del Señor continúa diciendo, ni en camino de pecadores. Y yo empiezo a pensar, empiezo a meditar. Entonces esta información va a quedar grabada en nuestra memoria. Y esto es importante para el cristiano. El cristiano tiene que aprender a meditar en la palabra del Señor. En todo momento, en todo tiempo, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Por favor, hermano, Josué, capítulo número 1, versículo número 7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Josué, capítulo número 1, versículo 7. Toda la juventud, por favor, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Versículo número 8. No sacará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y
¿Qué dice la palabra del Señor? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche leerás, meditarás. Tenemos que meditar en la palabra del Señor, porque hay una promesa para aquel que medita en la palabra del Señor. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vea lo que la palabra del Señor está diciendo, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Para nosotros poner por obra la palabra del Señor, primero tenemos que meditar. Tenemos que tener la palabra del Señor en nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser un lugar donde la palabra del Señor esté en abundancia. El apóstol Pablo, él dice esto. Él dice que nosotros tenemos que ser llenos de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que morar en abundancia en nosotros. La palabra del Señor tiene que morar en abundancia en su mente, mi hermano. En su mente, mi hermano. Cuando la palabra del Señor abunda en su mente, ahí no hay lugar para que el diablo inserte sus dardos malignos. Cuando la palabra del Señor está por completa llenando su corazón, no hay lugar para las cosas del enemigo. Pero en cuanto nosotros no meditamos en la palabra del Señor, en cuanto nosotros solamente leemos y después a lo largo del día nos olvidamos de lo que la palabra del Señor nos está diciendo, nosotros somos más susceptibles a recibir el ataque del enemigo. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que cuando nosotros meditamos en ella, nosotros podemos guardar y ponerla por obra. Y hay una promesa para todo aquel que guarda la palabra del Señor. El Señor está diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para todos aquellos que guardan la promesa, la palabra de Dios, la promesa es que entonces tus caminos serán prosperados y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Tenemos que aprender, hermanos. Cuando yo escuché esto del pastor Humberto, ciertamente una inquietud llegó a mi corazón. Muchas veces perdemos revelaciones impactantes, revelaciones que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, nos van a ayudar en la gracia y en el conocimiento de la palabra del Señor. Los pastores que están aquí, ellos se esfuerzan mucho por traer una revelación de parte de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros escuchamos aquello, y cuando nosotros no meditamos luego en lo que se ha predicado, en lo que se ha enseñado, aquella enseñanza empieza a perderse. Cuando nosotros vemos en el reglamento de este retiro, uno de los reglamentos es que todos traigan cuaderno y lápiz. ¿Cuántos tienen sus cuadernos y sus lápices? ¿Para qué usted piensa que la lideranza pide esto? Para escribir aquí y luego cuando llegamos a nuestros hogares dejar el cuaderno tirado, para simplemente hacer gastar plata a los jóvenes. La lideranza hace esto con un propósito, y el propósito es que usted, luego pasado estos 5 días que estamos en este lugar, tome nuevamente el cuaderno de apuntes y vea y sepa lo que se ha enseñado, lo que se ha ministrado, y empiece a refrescar aquella información para que aquella información no se pierda, para que usted vuelva a ver los textos que se han enseñado, la enseñanza que se ha dado.
Ahora nosotros tenemos esta oportunidad de que todas las enseñanzas son grabadas y son subidas luego al canal de YouTube. Pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos ese tiempo de volver a meditar en lo que se ha enseñado? ¿Cuántos de nosotros volvemos a refrescar aquella información que hemos recibido? ¿Será que nosotros tomamos ese tiempo? ¿Será que refrescamos lo que hemos aprendido en los estudios anteriores? ¿Cuántos de nuestros hermanos participaron en el retiro del año pasado? ¿Y usted se acuerda de lo que se predicó? ¿Se acuerda de lo que se enseñó? Entonces esto es importante, hermanos. Son revelaciones que nosotros no podemos dejar de pasar. Son enseñanzas que van a servir para nuestro fortalecimiento espiritual. Y nosotros debemos de meditar en ellos. Debemos de escudriñarlos. Debemos de buscar, profundizar en lo que se ha enseñado. Para que esta información no se venga a perder. Para que esta información venga a quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ella nos va a ayudar a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. La palabra del Señor no se enseña porque sí. La palabra del Señor tiene el principal objetivo de alcanzar a la persona para que esta persona pueda producir fruto. Cuando nosotros vemos en el ejemplo que habla nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, Él dice que el sembrador salió a sembrar y mientras iba por el camino empezó a sembrar. Ahora algo muy importante que yo principalmente tomo para mí es cuando a la hora de venir a un retiro, a un evento espiritual, a la hora de ir a un evento espiritual, siempre yo pongo en mí no lo mismo que hacen muchos jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes? Yo escuché mucho decir esto, e incluso a mi esposa le escuché decir esto, y ella dice para mí: ¿qué tal si cuando vamos al retiro después vamos a pasear, después que termina el retiro? Yo estoy en contra de este pensamiento, y yo voy a explicar por qué. ¿Por qué yo soy en contra de este pensamiento? Porque cuando nosotros pensamos de esta manera, nosotros abrimos una brecha para el diablo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo número 8? Él dice que el diablo anda como león rugiente buscando quien devorar. Él está ahí alrededor de nosotros, mientras nosotros nos preparamos para venir a este retiro, mientras nosotros nos preparamos y preparamos nuestro corazón para venir a este retiro, y cuando nosotros damos esa brecha de decir, después del retiro, después que el retiro termine, vamos a ir a pasear, el diablo aprovecha esto, y sin darse cuenta, usted, mi hermano, mi hermana, en su subconsciente está pensando más en lo que va a hacer después del retiro que en lo que va a hacer en el retiro. Aleluya. Y esto es una verdad. Y esto es como las espinas cuando el Señor Jesucristo dice que la semilla fue plantada, pero las espinas sofocaron aquella planta y no la dejaron producir. Quizás en su cuerpo va a estar aquí, pero en su mente va a estar pensando en qué puedo hacer después del retiro. Su mente no va a estar concentrada y no va a estar recibiendo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, un consejo que yo di a los jóvenes antes de venir a este lugar es lo que el sacerdote Esdras hizo. Y en su libro está escrito en el capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para enseñarla
y para enseñar los estatutos a todo el pueblo. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para lo que vamos a recibir. ¿Y cuál es la manera de nosotros preparar nuestro corazón? Es no teniendo ninguna otra cosa, no teniendo ningún otro pensamiento que no sea el de buscar a Dios. Solamente nuestra mente enfocada en recibir las cosas de Dios. Solamente nuestro pensamiento buscar las cosas que provienen de Dios. Seamos como la buena tierra, sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de piedras, sin ningún tipo de otras cosas que puedan impedir que la semilla sea plantada en nuestro corazón y que esta semilla venga a producir fruto en nuestras vidas. Lo que el Señor Jesucristo quiere es que nosotros produzcamos fruto. Pero nosotros, ¿cómo vamos a poder producir fruto si nosotros tenemos en nuestro pensamiento cosas que no van a dejar a esta semilla crecer, a esta semilla fructificar? Entonces, mis hermanos, este es un consejo que yo quiero dar a toda la juventud, de que ustedes puedan, primeramente, ya no leer tan simplemente en la palabra del Señor, sino que cada día, ¿cuántos de los hermanos siguen aquí la lectura diaria que ha sido establecida por el ministerio? Que cada día que nosotros leamos esta lectura, sino vengamos a meditar en cada pasaje que leemos. Cuando leemos un capítulo, vengamos a meditar en lo que aquel pasaje está hablando de nuestras vidas. Que no quede tan solamente en una lectura más, sino que sea una meditación constante para nuestra vida espiritual. Y ella nos va a dar ciertamente un crecimiento espiritual. Amén. Vamos a dejar a nuestros hermanos del ministerio que puedan ayudarnos con una adoración y luego vamos a estar entrando al estudio